muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por continuar a esta hora, ¿no? Ya al final de la jornada, a FEDACE por invitarnos como siempre. Para nosotras siempre es un placer estar aquí, ¿no? Entre tanta cara conocida y, es más, me atrevería a decir, tanta cara familiar. Y bueno, venimos a exponer un poquito más de lo que hacemos, ¿no? En esa alianza que tenemos siempre desde el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, desde el INICO, en la Universidad de Salamanca, y FEDACE, ¿no? Año tras año llevamos colaborando en diversas investigaciones y bueno, pues hoy venimos a presentar un poquito más de esta parte. Decir que siento la presentación, me pasaba enviando mis méritos, van muy a la par con mi compañera Alba, que siempre vamos ahí paso a paso, y bueno, es un placer estar aquí con ella en esta línea. Y bueno, lo que venimos a hacer es a presentaros los resultados de la investigación, como tenéis aquí, sobre servicios y programas de promoción de la autonomía y asistencia personal de las personas con daño cerebral adquirido, ¿no? La población que estamos estudiando. Decir, bueno, que creemos que este quizás es el foro apropiado para venir a exponer estos resultados. Estos resultados surgen de una investigación, bueno, un poco más concreta, ¿no? Dentro del proyecto Rumbo en unas comunidades autónomas más limitadas, pero aprovechando que teníamos más datos de investigación referentes a otras entidades de nuestro país, pues creemos que este es el sitio idóneo para presentar los resultados, ¿no? Esta gran visión, este panorama estatal sobre, bueno, pues sobre este tipo de servicios y recursos, ¿no? Vamos a hablar sobre, bueno, un primer punto de introducción sobre los conceptos principalmente de autonomía personal y vida independiente, aunque es verdad que lo venimos viendo a lo largo de toda la jornada, entonces voy a pasar muy rápido sobre ellos, ¿no? Y bueno, con el fin de contextualizar un poco qué hacemos aquí, qué estamos haciendo desde la Universidad de Salamanca, para pasar a explicarle el punto de metodología de la investigación, explicaros cómo hemos hecho esta investigación, cómo estamos finalizando esta investigación, qué resultados o principales hallazgos estamos teniendo a nivel global, una forma un poco más amplia que el proyecto Rumbo, y qué conclusiones o líneas de futuro podemos extraer de estos resultados. Me voy a centrar en las dos primeras partes para dar paso después a mi compañera a que os explique los resultados. Bueno, no quisiera yo aburriros ya mucho más con qué es la autonomía personal, qué es la vida independiente. Creo que queda clarísimo, ¿no?, que son dos conceptos esenciales para la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad, de todas las personas en general y más en concreto de las personas con daño cerebral. Entonces, si me lo permitís, paso de largo, además nos han encargado de recuperar el tiempo perdido, con lo cual vamos a intentar, pues, pasar de largo esta parte. Queda claro, ¿no?, pues eso, que son conceptos que constituyen al fin y al cabo un derecho de todas las personas, y ya al principio de la jornada con Berta y con otros muchos cuantos compañeros habéis ido hablando, ¿no?, sobre este incumplimiento a nivel internacional, ¿no?, un derecho que no se está cumpliendo de la manera más adecuada, con lo cual merece especial atención, ¿verdad? Dentro del proyecto Rumbo, como os digo, estos no son resultados específicos del proyecto Rumbo como tal, pero sí una visión un poco más amplia que surge a partir de este proyecto, ¿no? Traigo también aquí presente, aunque no esté en cuerpo presente, traigo a Miguel Ángel Verdugo, IP del proyecto, ¿no?, y bueno, pues compañero nuestro allí del INICO. Y bueno, pues lo que os decía, con el proyecto Rumbo hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva, el objetivo principal que teníamos era implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y al cuidado de personas con discapacidad, combinando servicios y recursos que permitieran evitar esa institucionalización y mantener a las personas dentro de su entorno, ¿no?, facilitando esas formas de vida más inclusivas. Esto sería en general para toda la discapacidad, ¿no? Hay varios colectivos trabajando, ¿no?, dentro del proyecto Rumbo, pero concretamente en el caso del daño cerebral adquirido, incluso ya en los casos menos graves, sabemos, ¿no?, que la persona suele tener ciertas secuelas significativas y de muy diversa índole que afectan a su nivel de autonomía y al fin y al cabo repercuten en su calidad de vida. Bueno, ciertos problemas, ¿no?, experimentan ciertos problemas en cuanto a la dificultad de acceso a la vivienda, en cuanto a la falta de apoyos técnicos y de asistencia, escasez de recursos que dificultan esa vida, ¿no?, de manera más independiente. Unido a otras barreras importantes como pueden ser ideas estigmatizadas y arraigadas que se pueden tener, ¿no?, en relación con cómo es la vida independiente de las personas con daño cerebral.
Como 3 conceptos clave, puesto que luego vamos a hablar un poco más de ellos en relación con los resultados de la investigación, vamos a hablar de 3 tipos de recursos, ¿no? Los programas de promoción de la autonomía personal e inclusión social, los servicios de promoción de la autonomía personal y SEPAP, que vendrían a ser un poco, ¿no? Vendrían a estar en la misma línea, pero que serían aquellos debidamente acreditados por la consejería competente. A veces tenemos un poco de dudas sobre la diferencia entre estos programas y estos servicios, que incluso cuando hemos contactado con vosotros en la encuesta que hemos tenido, ¿no? Y en los grupos de reuniones que hemos tenido, no llegamos a ver clara la diferenciación entre si un recurso, incluso desde el propio recurso, ¿no? tiene un programa o si es un servicio. Yo que soy programa, servicio. Entonces tenemos ahí un poco de mezclanza, ¿no? de ideas. Y el tercer recurso sería, ¿no? el servicio de asistencia personal, todo lo que llevamos hablando a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Al final, la finalidad de estos servicios, ¿no? es que la persona pues, tenga la máxima autonomía posible, ¿no? los máximos recursos, ¿no? la mayor parte de los apoyos necesarios para poder llevar a cabo ese día a día de una manera independiente. Por lo tanto, y tal y como señalaba ya Edith, en la investigación que tenemos dentro del proyecto Rumbo, el objetivo principal era obtener información sobre cuáles eran estos servicios y programas de promoción de la autonomía personal y vida independiente y qué servicios de asistencia personal había disponibles actualmente desde las entidades del movimiento asociativo de FEDACE. De esta manera, podríamos intentar fomentar e implementar líneas de actuación siempre basadas en la evidencia que nos permitieran mejorar estos servicios y dar, ¿no? un acceso universal a las personas que así lo requieran. Ese era el objetivo general, ese es el objetivo del proyecto Rumbo. Lo que hicimos fue administrar un cuestionario a través de la herramienta de encuestas Qualtrics, no solamente a las comunidades autónomas que participan dentro del proyecto Rumbo, sino a nivel más estatal, ¿no? a distintas entidades de FEDACE, con el objetivo de recopilar esta información, ¿no? qué servicios, qué recursos se ofertaban dentro de cada una de las entidades. El procedimiento y la temporalidad de esta investigación, bueno, lo que hicimos fue distribuir esta encuesta entre las asociaciones del movimiento de FEDACE durante el mes de diciembre del 2022 y hasta febrero del 2023, preguntándoles, ¿no? sobre información respecto al año 2022. ¿Vale? El cuestionario se estructuraba en 4 bloques y 69 preguntas con un sistema de respuesta abierto de múltiple elección que tenemos aquí en la diapositiva, ¿no? El primer bloque de la encuesta se dirigía a obtener datos básicos de la entidad, ¿no? Pues nombre, localización, qué ámbitos de actuación, el número de socios, familiares y personas con daño cerebral, el año de constitución, qué tipo de profesionales había en cada entidad y qué perfil tenían. Y el bloque 2, 3 y 4 se dirigió a cada uno de estos 3 servicios que he comentado anteriormente, ¿no? El bloque 2 iba dirigido al programa de promoción de autonomía personal, el bloque 3 al SEPAP, ¿no? el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, y el bloque 4 al Servicio de Asistencia Personal. De estos 3 tipos de recursos nos interesaba conocer qué actividades concretas se realizaban, qué perfil y dedicación tenían los profesionales de esos recursos, qué criterios de inclusión o exclusión había para acceder a ellos, número de personas que habían atendido a lo largo del último año, puntos fuertes y retos de cada uno de los servicios, ¿no? Bueno, ¿quién respondió? Generalmente hemos obtenido una respuesta de mujeres, ¿no? profesionales de las entidades de FEDACE que ocupaban puestos de dirección o coordinación de proyectos o trabajadoras sociales de las entidades, que generalmente eran casi todo mujeres, salvo en dos entidades, ¿no? Y bueno, el estudio cumple con la normativa, ¿no? de confidencialidad y tratamiento de los datos establecido por la Universidad de Salamanca e incluso se incluye un breve consentimiento informado antes del inicio del cuestionario. Os dejo simplemente esta diapositiva esta diapositiva donde se recogen las 20 asociaciones o las 20 entidades pertenecientes al movimiento que han respondido a nuestra encuesta, pertenecientes, bueno, más allá de las 5 comunidades autónomas que veníamos manejando el proyecto Rumbo. Bueno, pues tenemos entidades de Andalucía, de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Asturias, las Islas Baleares, Islas Canarias, País Vasco y Navarra. Recogíamos, pues como os decía, en ese primer bloque, tanto el año de constitución como el número de familiares, el número de personas socias con daño cerebral, cuántos profesionales había en cada una de las entidades. Bueno, simplemente para que no podemos entrar en ello, ni mucho menos, ni hacer un estudio pormenorizado de cada una de las filas, ¿no? Pero bueno, simplemente por ver un poco
que 20 entidades participaban. Y bueno, y en total, en términos generales, ¿no?, de estas 20 entidades, el número de profesionales con el que contaban estos centros, bueno, pues eran en su mayoría terapeutas ocupacionales, 27 neuropsicólogos, 10 psicólogos, muchas veces combinado, ¿no?, este perfil de neuropsicólogo y psicólogo, 29 fisioterapeutas, 30 trabajadores sociales, bueno, un perfil bastante variado, ¿no?, 190 voluntarios, y en la categoría de otros, pues entre administrativos, personal de limpieza, auxiliares de enfermería, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente antes de que empiece mi compañera a centrarse más en los datos que hemos obtenido, comentaros que 12 de las 20 entidades señalaron, ¿no?, que tenían un programa de promoción de la autonomía personal y social. 13 entidades contestaron que lo que tenían era un servicio de promoción de la autonomía personal, un SEPAP, ¿no?, reconocido por esa normativa, y tan solo 4 entidades disponían del servicio de asistencia personal, ¿vale? Sin más, paso a dar la voz a mi compañera Alba, que os comente un poco más en detalle cada uno de los datos obtenidos en los bloques 2, 3 y 4 del cuestionario. Vale, bueno, buenas tardes, lo primero, y muchas gracias a todos por estar aquí, a FEDACE por habernos invitado como siempre. Y bueno, sigo bastante rápido para intentar por lo menos ajustarnos a estos 30 minutos, y aquí vamos con retraso. De todas formas va a estar la presentación, así que vamos a tener todos los datos, de tal forma que esta parte, pues bueno, la voy a pasar simplemente resaltando lo que me parece lo más importante para llegar a las conclusiones, que creo que ahí nos podemos detener un poco más. Como decía María, estas son las entidades que tenían la parte del programa de promoción de la autonomía personal. El número de usuarios pues oscilaba, bueno, o sea, desde simplemente igual los 8 usuarios hasta los 500, ¿no?, y pico, o sea, que era como algo que podía variar un montón. La duración de las sesiones se comentaba que era 1 hora, aunque también se hacían sesiones de menor duración, y un poco se combinaba un formato individual con formatos que eran mixtos. Nos interesaba también el coste que asumía la persona, ¿no?, o la familia en este caso, y sí que se veía que había pocas plazas concertadas, solamente en Navarra, y que la mayoría eran privados y que tenían que digamos, asumir un coste que, bueno, que oscilaba bastante, ¿no? De esta parte en la que les preguntábamos específicamente qué había dentro del programa, qué es lo que había, pues bueno, simplemente resaltar que la gran mayoría tienen este programa de promoción, de entrenamiento en habilidades básicas instrumentales de la vida diaria, que era un poco lo que esperábamos. Nos llamaba la atención, pues igual programas que se veían menos, que tenían más que ver con las habilidades instrumentales, como podía ser lo que tenemos ahí de manejo del euro, incluso actividades como creando hogar. Y también nos llamaba la atención lo que menos aparecía, que era justamente pues, programas ocupacionales e inserción laboral, que solamente tenían el 25% de las entidades, y también programas de intervención con menores. Sí que vemos que como 3/4 partes de las entidades tenían estos servicios, pues actividades físico-deportivas de manera inclusiva, programas de lenguaje y comunicación, programas conductuales y emocionales, en los que nos llamaba la atención la implicación que tiene la familia. Nosotros también desde NICO estamos haciendo una labor de trabajo en la familia, entonces toda esta parte nos parecía muy interesante también investigarla y resaltarla. Incluso los programas tan interesantes como grupo de hombres y de mujeres conscientes, ¿no?, cuando lo veíamos, pues que nos llamaba mucho la atención, ¿no? También veíamos que era bastante frecuente pues, los programas de estimulación cognitiva, y ahí resaltaban algunas cosas pues, como el tema de la impresión en 3D o métodos de realidad virtual, como nuestros compañeros que también tenemos por ahí de Granada que están, ¿no?, desarrollando, programas de estimulación físico-motriz, y de manera menos frecuente lo que eran, por ejemplo, los programas de ayuda a domicilio, que eso también nos llamó la atención o nos interesaba como resaltaremos luego como una de las conclusiones. Y también otras cosas muy interesantes, como podía ser el hecho de que las propias personas con daño cerebral fueran aquellas que impartían determinados programas o coparticipaban de manera inclusiva, incluso dando alguna clase en la universidad o alguna cuestión de este sentido, que también nos parecía como muy interesante. ¿Cuáles eran los profesionales de este programa de promoción de la autonomía personal? Pues eminentemente terapeutas ocupacionales, pero también veíamos que había trabajadores sociales y neuropsicólogos, y la figura del psicólogo como tal todavía estaba muy reducida dentro de estos programas. La mayoría la asumía como la figura del neuropsicólogo, que es algo que nosotros como psicólogas ya nos habíamos ido encontrando un poco en este ámbito. Nos interesaban mucho los criterios de inclusión, pero nos dimos cuenta que preguntándolo muchas veces de que no había criterios de inclusión ni exclusión, lo cual
puede ser beneficioso porque estamos siendo más inclusivos a cualquier persona que solicite esta atención, pero también hay veces que el tema de la especialización pues, obraba un poco en contra, ¿no? Sí que se encontraba alguna cuestión, como el hecho de los menores, en algunos casos se excluía a las personas mayores de 75 años, pero no era lo más común, de hecho solamente basaba en un caso. A veces se podía valorar el tiempo de evolución o incluso que la persona no tuviera pues, problemas graves de conducta, ¿vale? De hecho, luego vamos a ver en el servicio de asistencia personal sí que hay algún criterio de inclusión o exclusión más, pero aquí no era tanto el caso. ¿Cuáles eran las potencialidades o los puntos débiles que se resaltaban en este programa? Pues bueno, en primer lugar el tema de los profesionales, que destacaban que había profesionales muy especializados y que tenían una atención muy cercana con las personas con daño cerebral y sus familias, que en algún centro ya se está implementando, pero no en todos, la planificación centrada en la persona, que es algo sobre lo que nosotras hemos venido trabajando bastante en otros ámbitos de la discapacidad y le damos mucho énfasis, ¿vale? Y bueno, también como puntos débiles, pues siempre hacemos alusión a que faltan medios, bien sean de recursos, bien sean económicos, y sí que se resaltaba como un punto débil, ¿no? Pero también algunas cuestiones como no había el trabajo suficiente de domicilio en las personas afectadas, o incluso a veces cuando en algunas entidades solamente se trabajaba en grupo, pues se resaltaba como algo más negativo en el sentido de que sí que, vale, lo bueno que se favorecía el contacto social, pero el hecho de que fueran solamente intervenciones grupales, pues hacía que faltara, ¿no? Un poco de especialización en este sentido. A continuación voy a pasar, una vez que ya hemos visto el programa de promoción de autonomía personal, a ver el tema del SEPAP, aunque si os vais a dar cuenta, ya lo comentaba María, que nosotros de las primeras veces que nos reunimos con FEDACE decíamos, tenemos un problema porque no vemos vemos en la teoría claramente la diferencia entre el programa y el servicio, pero luego materializándolo en algunos casos vemos que es como una copia una cosa de la otra y no vemos realmente la diferencia real entre uno y otro. Entonces os vais a ver que cuando veamos los datos es como si estuviéramos diciendo que muchas veces es lo mismo. Sí que es cierto que el número de usuarios que suelen tener los servicios porque requieren, digamos, esta acreditación, pues es menor, pero al final, si nos referimos al número de horas de atención, que es una variable, perdonad, que antes no incidimos demasiado y que, como vais a ver, veis ahí, tiene una horquilla enorme, pues bueno, al final el formato de las sesiones era el mismo, incluso vamos a ver que las acciones que se realizaban o los programas que se hacían dentro de ellos y que también preguntábamos en el SEPAP era un poco lo mismo, pues actividades básicas instrumentales de la vida diaria en la mayoría de ellos, también estos programas conductuales emocionales, los programas de estimulación físico-motriz, la estimulación cognitiva, y dentro de cada uno de ellos un poco lo que os comentaba antes, un poco actividades bastante similares y que no encontrábamos demasiadas diferencias, ¿no? entre un caso y otro. Lo mismo que os decía aquí, pues la mayoría tenían estos programas de lenguaje y comunicación, pero nuevamente había muy pocos casos en los de programas ocupacionales y de ayuda a domicilio, así como de intervención en menores, ¿vale? Y en lo que respecta a la integración comunitaria, pues estaba casi todo más vinculado también al ocio y tiempo libre y algo menos pues actividades culturales y artísticas como podéis ver ahí. Pero sí que es cierto que cada vez se estaba trabajando muchas más acciones en las actividades físico-deportivas, como ya nos comentaron antes algunos compañeros, y que justamente esto además fuera de manera inclusiva, ¿no? El perfil de los profesionales, sí que había aquí una pequeña diferencia, porque sí que lo más frecuente que encontrábamos en estos programas seguía siendo terapeuta ocupacional. Aquí resaltaba que sí que había más frecuencia de fisioterapeutas, por marcar una diferencia con los programas con respecto al servicio, ¿no? Y por un poco vaya en el sentido de que sí que tenía que haber esta rehabilitación incluida y puede ser posiblemente por esta parte en la que sí que se debe incluir o había más frecuencia de fisioterapeutas aquí. Las potencialidades y los puntos débiles nuevamente coinciden igual con las del programa de promoción de autonomía personal. Simplemente llama la atención que se marcaba específicamente como una de las dificultades como conceder el servicio, es decir, que se consiguiera, ¿no? Digamos, de la acreditación de este servicio y la posibilidad de ofrecerlo, y se marcaba como esta dificultad, digamos, legal o de trámites burocráticos como una de las dificultades incluidas dentro del SEPAP. Y por terminar por esta parte, que me parece muy interesante, antes de comentar muy brevemente el tema del asistente personal,
cuando les decíamos cuáles eran los retos o un poco para tener en la mente como que es a partir de aquí sobre lo que podemos trabajar, nos decían estas cosas que tenemos justamente literalmente los profesionales que nos contestan a los cuestionarios y que tenemos por ahí puesto entre comillas. Bueno, pues se marcaba un poco la necesidad de ampliar el programa, de involucrar más a la familia, de disponer de algunos profesionales específicos como podía ser precisamente el fisioterapeuta y el logopeda, la necesidad de tener la posibilidad de trabajar en el domicilio de la persona y justamente cuando hemos tenido la oportunidad también de visitar en otra parte del proyecto Rumbo, de visitar algún recurso cuando se utilizan viviendas, ¿no?, que puedan servir como de tutelaje o de prueba para la persona de estos sistemas adaptados de vivienda, pues funcionaba bien para hacer esta transformación y un poco ir trabajando en el domicilio de la persona, ¿no? Y bueno, el tema de las soluciones tecnológicas pues también se marcaba como un reto, el hecho de decir, sí, sabemos que existen estas determinadas tecnologías, pero todavía no las hemos implementado en nuestra asociación. Y ahora sí que sí, para terminar, simplemente comentar el servicio de asistencia personal. Solamente se ofrecía en 4 de todas las entidades que respondieron. De hecho, una asociación, la que tenéis ahí de Madrid, simplemente estaba centrada precisamente en el servicio de asistencia personal y no proporcionaba ninguno de los otros, en el asistente personal, ninguno de los otros servicios que hemos comentado, ¿no? Normalmente es de carácter privado y el número de usuarios que se pueden atender dentro de este servicio pues, es como máximo 14, así que como veis es bastante pequeñito. Cuando preguntábamos por las acciones que hacía el asistente personal, por ver qué funciones cumplía y si cumplía todas las que se podían considerar, veíamos que en todos los casos se encargaba de actividades personales y de actividades de coordinación, que nos lo contaban esta mañana como actividades de planificación, pero que el tema de que pudieras ya entrar en el hogar de la persona era menos frecuente y aún menos aún cuando hablábamos de actividades de acompañamiento, actividades de interpretación o incluso una cosa muy interesante como eran actividades excepcionales, es decir, en el momento en el que te surgiera una crisis, si el asistente personal igual o estaba como específicamente adaptado para poderte ayudar en estos momentos, aunque yo estoy segura de que muchas veces esta función, aunque no apareciera como que la cumplía el asistente, seguro que en muchos casos la acababa cumpliendo, ¿no? Pero no estaba marcado así. ¿Cuáles los profesionales? Pues evidentemente los asistentes personales pues estaban acompañados de algunos otros profesionales de la entidad que les sirvieran de apoyo, como sobre todo terapeutas ocupacionales, como pasaba en el resto de servicios. Y en cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, lo que os comentaba, sí que es cierto que aquí se veía pues, que se exigía tener un nivel de autonomía más elevado para poder, digamos, tener este servicio de asistente personal, una capacidad al menos mayor de toma de decisiones, es decir, bueno, pues que era un perfil de persona, pues como decimos, más autónoma, la que digamos llegaba a tener con menor nivel de dependencia, la que llegaba a tener este asistente personal, al menos a nivel práctico en las asociaciones que lo tenían. Y bueno, con respecto a un poco puntos fuertes, pues sí que destacaban sobre todo, nos llamaba la atención la relación cercana y que creo que se vio aquí esta mañana me pareció algo muy, muy bonito de ver así en directo todos, ¿no? La relación cercana entre el asistente personal y la persona con daño cerebral se marcaba como uno de los puntos fuertes y como uno de los puntos más débiles, y creo que eso está cambiando mucho desde vista toda la jornada de hoy, el hecho de que no era conocido, de que no se había dado a conocer, es decir, como que tenemos que explicarle, creo que en algún momento alguien lo dijo, tenemos que explicarle literalmente qué es esto del asistente personal porque no tienen ni idea. Y creo que no solamente a las personas que se atienden, sino que muchas veces incluso entre los ámbitos de los profesionales era una cosa que todavía no estaba muy implantada y que creo que, bueno, pues que sí que nos lo podemos plantear como reto, que creo que ya estamos trabajando en ello. Y ya para terminar, conclusiones y un poco en general, junto con esto del asistente personal y lo que veíamos anteriormente del SEPAP, y que nos sirve un poco para justamente nos ha tocado cerrar esta jornada de hoy. Bueno, pues que falta todavía lo que os decía, algún perfil profesional pues que es menos frecuente y que sí que se debería potenciar. Sobre todo aquí se marcaba el papel, como os digo, de logopeda. Que el servicio de la asistencia personal, justo lo que estábamos comentando antes, que no está lo suficientemente implementado y que el tema del ocupacional, el tema del empleo, todavía sigue ahí una traba. Tuvimos una formación en Rumbo hace poco sobre los centros ocupacionales y cómo no tiene sentido igual la visión que tenemos de centro ocupacional o igual lo que estamos haciendo con el empleo es que
hay que darle un enfoque más allá, pero sí que se veía que totalmente, que solamente 3 entidades de las 12 lo tuvieran incluido, pues sí que nos da un poco cuenta de que falta ahí, ¿no? Algo, el tema de trabajar el empleo. Como perspectivas de futuro y alguna un poco conclusión que nos planteábamos precisamente conectando con el tema del empleo, pues el tema de formación, el tema es verdad que nos llamaba mucho la atención que dentro de las asociaciones incluían voluntariados, a veces en excesivo número, ¿no? Y bueno, pues que es una cosa también sobre, como digo, sobre trabajar el tema del empleo. Trabajar con las familias por la sobreprotección, porque en esto de la autonomía se ve mucho más, que hay que trabajar, mucho trabajo necesario con las familias, porque hay mucha dificultad muchas veces que sean ellas mismas las que dejen que la persona haga cosas, y creo que lo comentaba Lourdes, que decía, le dimos a su marido, ¿no?, como que había sido más autónomo y había hecho que de repente había hecho una cosa y no quería que lo hiciera, pues es un poco esta idea que a veces que hay que trabajar con la familia mucho más. Que es cierto que está bien la idea esta de que podemos atender a todo el mundo, pero que también tener criterios, y creo que lo comentaba Ima en algún momento, ¿no?, también tiene una parte positiva por el hecho de que, claro, si un servicio de promoción de autonomía personal puede acceder cualquier persona, igual la atención que se da no es la ideal o no es la que debe de tener como así objetivo base un servicio de promoción de la autonomía personal, un poco la idea. Y, como os digo, el tema de planificación centrada en la persona y adaptarnos a cada caso, que creemos que es fundamental. Y bueno, pues hasta aquí. Esperemos no haberos aburrido mucho. Lamentamos que haya tenido que ser todo así tan rápido. Tenemos ahí nuestros correos electrónicos y creo que muchos ya nos conocéis. Y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, pues ahí estamos. Y muchas gracias. No sé si hay tenemos alguna pregunta o...